Una hermosa tarde para todos aquellos que tengan la oportunidad de oír, de escuchar este mensaje de salvación. Les saluda una vez más vuestro hermano en Cristo Jesús, Ramiro Palencia. En esta hermosa tarde tengo la oportunidad de llevar el mensaje de salvación. Y quiero invitarles a hacer una oración, clamar a nuestro Señor Jesucristo que Él sea el que nos dé la sabiduría, que Él sea el que nos dé el entendimiento, tanto para poder desarrollar este tema, así como para que todo aquel que tenga la oportunidad de escuchar pueda oír y entender, y que juntos, unánimes, pongamos en práctica la palabra de Dios. Les invito, queridos amigos, a que juntos, unánimes, elevemos una plegaria a nuestro Padre Celestial. Primeramente, siendo agradecidos por todas las bendiciones recibidas hasta este momento, y asimismo suplicándole que Él abra nuestro entendimiento para que podamos oír y entender su bendita palabra. No te avergüences del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Ahí donde te encuentres, te invito a que nos unamos a orar, a clamar a nuestro Padre Celestial. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor del cielo y de la tierra, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como se hace en los cielos. En el nombre glorioso de Cristo Jesús te lo suplicamos. Primeramente, Señor, te damos las gracias por la vida, por la salud, por tu provisión, por tu protección, por todas las bendiciones recibidas hasta este momento. Muchas gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Señor, por la lluvia que riega la tierra y hace germinar toda clase de hierba y da semilla al que siembra y pan al que come. Muchas gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Después de darte gracias, mi Señor, te suplicamos que tomes el control de este lugar y a donde quiera, mi Señor, que este mensaje de salvación llegue a todo aquel que tenga la oportunidad de oír y entender. Te ruego, Padre, que abras el entendimiento de hombres y mujeres y niños para arrepentimiento y para vida eterna. También te suplico, mi Señor, que sujetes todo principado, toda potestad satánica que se mueve en los aires, todo espíritu contrario a tu palabra, toda emboscada y toda celada que el enemigo nos tienda en el camino, sea frustrado, reprendido y sujetado, no en mi propia fuerza, no en mi propio nombre, sino que en el nombre poderoso de Cristo Jesús. También te suplico, mi Señor, que concedas a tu siervo denuedo de lo alto, y que todo lo que pongas en mis labios no sea mi imaginación, no sea mi propia concupiscencia, sino que tu Santo Espíritu, usando este instrumento para honra y gloria de tu nombre. Gracias, Padre bendito, por tu amor, por tu grande misericordia, que son nuevas a cada mañana y a cada día, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te suplico, Padre, que envíes obreros a tu mies, porque tu mies es mucha y los obreros pocos. También te ruego, mi Señor, que sujetes todo principado, toda potestad satánica que se mueve en los aires, y que este mensaje de salvación pueda redarguir, taladrar y convencer para arrepentimiento y para vida eterna. Y que tu gracia, misericordia y paz sea con todos vosotros, de Dios nuestro Padre
y de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Ahora bien, queridos amigos, ustedes son testigos de que hemos invocado el nombre del Dios Altísimo. Y dice la Escritura: el que invocare el nombre del Señor no será avergonzado, será salvo. Así es que no seremos avergonzados. Sabemos que este mensaje va a llegar hasta lo más profundo de vuestros corazones y va a dar fruto digno de arrepentimiento. Va a dar frutos para vida eterna. Les quiero invitar a abrir la palabra en 2 de Pedro, capítulo 1 y verso 5. Le ruego toda su fina y amable atención para que podamos oír lo que el Señor nos habla en esta hermosa tarde. Y nos dice el Señor, 2 de Pedro, capítulo 1 y verso 5: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Gloria a Dios. Queridos amigos, en esta hermosa tarde he titulado este tema dominio propio. ¿Cómo obtener el dominio propio? Porque sabemos muy bien, queridos amigos, queridos hermanos, que un cristiano fiel y verdadero que no tiene gobierno propio no puede prevalecer, no puede durar mucho. Porque el Señor es claro y dice: separados de mí, nada podéis hacer. Pero también dice la Escritura, Filipenses 4:13, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo. ¿Qué quiere decir esto? Que por mí mismo no puedo tener gobierno propio. Porque muy bien sabemos que existen las fuerzas del bien y las fuerzas del mal. Y el Señor dice: separados de mí nada podéis hacer. Cuando uno está separado de Cristo, cuando uno es inconverso, no puede tener gobierno propio, no puede abstenerse de todo aquello que el enemigo nos está ofreciendo. Uno está cautivo, es esclavo del diablo y por ende está a merced de Satanás. Por eso dice el Señor: separados de mí, nada podéis hacer. Pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo. Puedo tener dominio propio, gobierno propio, para obedecer la palabra de Dios, para obedecer sus mandamientos, para refrenar mi lengua de toda palabra ociosa. ¿Me está entendiendo, querido amigo? Por eso dice el Señor a todos los creyentes, a todos aquellos que ya entramos por la puerta que es Cristo, nos dice el Señor en esta hermosa tarde: vosotros también, poniendo toda diligencia, toda prontitud. La palabra diligencia quiere decir cuidado, prontitud, agilidad, eficiencia.
con que se lleva a cabo una gestión. Por eso nos dice el Señor, vosotros también poniendo toda diligencia, toda prontitud, toda agilidad, toda eficiencia. Por esto mismo dice, oiga esto, añadid a vuestra fe virtud. Sabemos que todos los que ya entramos por la puerta que es Cristo, ya nos bautizamos, se nos ha dado el don de la fe. Porque la fe es un don de Dios, es un regalo de Dios para el hombre. Porque Cristo es el autor y consumador de la fe. Él es el que nos da espíritu de fe para confiar, para creer, para permanecer en Él. Ahora bien, ya tenemos la fe. ¿Pero qué dice el Señor? Vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud. Tenemos que añadir, dice el Señor. ¿Y qué quiere decir la palabra añadir? Quiere decir agregar o incorporar una cosa a otra. Por ejemplo, si usted hace una ensalada de pepino con rabanitos, si se la come solo así, no le va a sentir sabor. Pero ¿qué pasa si le agrega un poquito de sal? Añade un poco de sal a la ensalada. Ahí ya se completó. Y hoy el Señor nos dice, añadid a vuestra fe virtud. Ya tenemos la fe. Ahora tenemos que añadir virtud. ¿Y qué es virtud? Queridos amigos, según el concepto de los diccionarios, yo encuentro esto. Cualidad personal que se considera buena y correcta. Capacidad para obrar o surtir efecto. Pero en el nombre de Cristo Jesús, le digo, el concepto de virtud es la capacidad personal para dejar de hacer lo malo y de comenzar a obrar lo bueno, conforme a ciencia de Dios. Es la capacidad personal para dejar de hacer lo malo y comenzar a obrar lo bueno. Ya tenemos la fe. Ahora el Señor nos pide que añadamos virtud, esa capacidad constante del alma de dejar de hacer lo malo y comenzar a obrar lo bueno. Añade a vuestra fe virtud. ¿Me está entendiendo? Tenemos que añadir esa capacidad personal para dejar de hacer lo malo, constante del alma, para dejar de hacer lo malo y comenzar a obrar lo bueno, conforme a ciencia de Dios. ¿Me está entendiendo? Gloria a Dios. Ahora bien, queridos amigos, ¿qué nos dice el Señor después? Añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento. Oiga, qué glorioso. Tenemos que añadir conocimiento a la virtud. Ya tenemos la confianza en Cristo, que es la fe. Ya tenemos la capacidad de dejar de hacer lo malo y comenzar a obrar lo bueno. Ahora tenemos que añadir, dice el Señor, conocimiento. ¿Qué es conocimiento? Entendimiento, inteligencia, prudencia, sabiduría, ciencia de Dios. Ese es el conocimiento que tenemos que
añadir. Añade a vuestra fe virtud y a la virtud conocimiento. Tenemos que escudriñar este libro bendito, la Biblia, la palabra de Dios, porque aquí está todo el conocimiento. En este libro bendito encontramos lo que a Dios le agrada y lo que a Dios no le agrada. En este libro bendito encontramos todo consejo de la palabra de Dios. Por ejemplo, en este libro bendito podemos encontrar cómo quiere el Señor que nos ataviemos, tanto los varones como las mujeres. Los varones, dice la Escritura, al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Para la mujer es todo lo contrario. A la mujer dejarse crecer el cabello le es de bendición. ¿Por qué le es de bendición? Porque dice la palabra, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza. A la mujer le es honroso dejarse crecer el cabello, porque en vez del velo le es dado el cabello. Y así, en este libro bendito hallamos todo el consejo del Dios viviente. Otro ejemplo, el atavío decente. Dice 1 Timoteo capítulo 2, verso 9, asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. ¿Se da cuenta que en este libro bendito está todo el conocimiento? Y el Señor dice que tenemos que añadir a la virtud conocimiento. Tenemos que escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, la vida eterna. Nos habla el Señor en esta hermosa tarde, queridos hermanos y queridos amigos, para que juntos, unánimes, comencemos a germinar frutos dignos de arrepentimiento. Así es que escudriñemos la palabra de Dios. Aquí está todo el conocimiento. Aquí nos habla también de qué cosas no se pueden comer, como sangre, ahogado, prohíbe el Señor, condena la fornicación, el adulterio. Y todo eso lo encontramos en este libro santo. Entonces no es solamente decir yo soy cristiano y tengo fe, yo creo en Cristo. No, tenemos que añadir, dice el Señor en esta tarde, a vuestra fe virtud y a la virtud conocimiento. Y al conocimiento, dominio propio. Y aquí me voy a detener un momento, un poco más, porque el mensaje le he titulado dominio propio. ¿Cómo cree usted que podemos obtener si ya tenemos virtud, conocimiento, pero si no tenemos gobierno propio? De nada nos sirve el conocimiento. Porque yo conozco que el atavío debe ser decente, pero si no me atavío decente, quiere decir que no tengo gobierno propio para ataviarme decentemente, para obedecer a la palabra de Dios. Porque muchas personas sí obedecen a las modas, a lo que algunos pastores apóstatas le dicen, atavíese como usted quiera. Eso sí lo escuchan. Pero el atavío decente no lo quiere escuchar. ¿Por qué le digo esto? Porque en la mayoría de congregaciones actualmente ya se está
tergiversando la palabra de Dios. Se está violando lo establecido por Dios. Y si usted se da cuenta, ya en la mayoría de congregaciones, no lo digo en su totalidad porque hay gente peleando la buena batalla de la fe, pero en la mayoría de congregaciones ya entran hasta con minifalda enseñando los muslos, escotadito enseñando los senos, o hasta con una licra bien ajustadita ahí que hasta el genital exterior se le marca a la mujer. Ah, pero pregúntele, voy a cantar, yo tengo la fe. Tengo el conocimiento que la palabra de Dios dice eso, pero si no tenemos el gobierno propio para obrar, conforme a ciencia de Dios, la fe sin obras es muerta, dice el Señor. Así es, queridos hermanos, en esta hermosa tarde nos habla el Señor para bien de nuestras almas. No se me remueva incómodo, sino que démosle gracias al Señor en esta tarde porque nos da la oportunidad de oír y entender. Ustedes recuerdan que al principio clamamos, Señor, abre nuestro entendimiento para oír y entender tu bendita palabra, que redarguya tu palabra ya en lo más profundo de nuestros corazones para obedecerte, para servirte, para dar frutos. Hemos clamado al Señor. Y el Señor dice, el que pide, recibe, el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Así es, queridos amigos, que procuremos con diligencia, con prontitud, con agilidad, tener gobierno propio. Porque en otro pasaje bíblico dice, más vale el que puede gobernarse a sí mismo que el que gobierna una ciudad. Más vale el que tiene gobierno propio que el que gobierna una ciudad. Oiga esto. Eso lo dice en Proverbios, no tengo la cita bíblica, pero aquí tenemos este pasaje. Añade a vuestra fe la virtud y a la virtud conocimiento y al conocimiento dominio propio. Si no tenemos gobierno propio, dominio propio, no vamos a llegar muy lejos. ¿Por qué se lo digo? Porque se nos salen palabras obscenas aún todavía. Porque muchas personas aún llaman al vecino por el apodo. Y eso no le agrada a Dios, el Señor nos enseña. Ninguna palabra corrompida salga de vuestras bocas, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Ninguna palabra corrompida salga de vuestras bocas, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Háblame, Señor. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Estamos entendiendo? Si no podemos refrenar la lengua, dice el Señor, tampoco vamos a poder refrenar todo nuestro demás cuerpo. Pero el que puede refrenar su lengua, también puede refrenar todo su demás cuerpo. Porque a veces estamos hablando de la palabra de Dios y luego se nos salen majaderías, truanerías, vulgaridades. ¿Sí? Yo he visto por las redes sociales, hay gente enviando textos bíblicos, parte de algunas predicaciones muy bonitas, pero luego después están enviando chistes, majaderías, truanerías, hasta mujeres semidesnudas ahí. Queridos amigos, el Señor nos habla que tenemos que tener ese cuidado, ese gobierno propio, para comenzar a obrar conforme a ciencia de Dios. Tenemos que tener esa autoridad, ese poder, esa potestad. Porque dice la Escritura, y cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, recibiréis poder. Oiga, qué glorioso.
Y el concepto de dominio propio es autoridad, imperio, poder, potestad, gobierno propio, potestad que el Señor nos da, porque eso no lo obtenemos por sí mismos. Ya le decía al principio que el Señor dice, separados de mí nada podéis hacer. Pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El Señor es el que nos da ese don, esa capacidad, ese poder, esa autoridad para tener ese gobierno propio. ¿Que cuánto nos hace falta, verdad? ¿Estamos entendiendo? Gloria a Dios. En esta hermosa tarde les animo a que juntos unánimes comencemos a dar frutos dignos de arrepentimiento, porque el Señor dice, por sus frutos los conoceréis. Si yo digo soy cristiano y tengo 13 años de perseverar en la doctrina de Cristo, pero al rato ando hablando majaderías, truanerías, cualquiera que me oyere. Tan bonito que nos está exponiendo la palabra, pero miren sus acciones. Por sus frutos se conoce el árbol. De la misma manera, si alguien dice soy cristiano, tengo gobierno propio, pero anda una mujer ahí con minifalda y dice que es y que tiene gobierno propio, es mentira. Porque el enemigo le está ganando el deseo carnal. Porque, como he hablado en otras ocasiones, Satanás trabaja la mente. El ojo humano no puede ver al diablo. El Señor lo reprenda, pero cuando menos acordamos, nos está trabajando la mente. Y para entender el gobierno propio le voy a explicar esto. Todo creyente, fiel y verdadero, tenemos que examinar cada pensamiento que llegue a nuestro corazón, a nuestra mente. Si me está llegando pensamiento de hurto, automáticamente, si somos llenos del Espíritu Santo, se nos va a percibir que eso no proviene de Dios, que es un encantamiento del diablo y que por lo tanto tengo que comenzar a invocar el nombre de Cristo Jesús y a decirle a Satanás que el Señor te reprenda, porque solamente de esa manera podemos vencer. Por sí mismo nada podemos hacer, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por eso también le apercibo de esto. No vaya a decir a alguien, yo te reprendo, Satanás, yo, porque risa le va a dar al maligno. Pero si le decimos que el Señor te reprenda, ahí ya va conforme a ciencia de Dios y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Me está entendiendo? Para entender el gobierno propio, tenemos que examinar todo pensamiento que llegue a nuestra mente, a nuestro corazón. Porque Satanás es astuto. Y ya le digo una vez más, trabaja la mente, trabaja los pensamientos. Cuando menos acordamos, esto es inevitable. Aún el más consagrado va a tener esa persecución, va a tener ese asedio, esa acechanza. Porque dice la palabra que nos asedia. Nos anda cercando ahí a ver por dónde. Pero ¿qué dice la bendita palabra de nuestro Padre Celestial? Mayor es el que vive en mí que el que está en el mundo. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo que nos ha dado de su Santo Espíritu. Y una vez más le digo, dice la palabra, y recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros. Poder. Aunque el enemigo me ofrezca la mujer más guapa del mundo y me diga, te la sirvo en bandeja de plata, comienzo a discernir, esto no proviene de Dios, lo que quiere es destruir mi matrimonio, lo que quiere es hacerme caer. Y si llega el encantamiento, el deseo carnal, no se nos olvide de invocar el nombre de Cristo. Padre nuestro,
que estás en los cielos, en el nombre de Cristo Jesús, sujeta todo principado y potestad satánica que se mueve en los aires. Guarda mi corazón, mi mente y mis pensamientos en Cristo Jesús. Y ya va a ver que no va a haber pensamiento satánico, encantamiento, hechizo del diablo que pueda cautivarnos, que pueda gobernarnos, porque ya no estamos bajo el lazo del maligno, porque Cristo Jesús vino a rescatarnos de la ley del pecado y de la muerte. De la ley del pecado. Antes solo me ponía un pensamiento en mi mente y allá iba yo a la cantina. Y allá iba yo a la fornicación, al adulterio. Porque no sabía discernir, no tenía ese poder, pero ahora en Cristo nos ha dado ese poder para discernir y llega la invitación, porque es inevitable, como les he dicho, va a llegar aún al hombre, la mujer más consagrada, le va a llegar pensamiento, le va a llegar invitación, le va a llegar tentación, porque dice la palabra que cuando uno es tentado de su propia concupiscencia, es atraído y seducido. A veces no hay ni siquiera nadie hablándole a uno, sino que a la mente le llega aquellas voces, aquellos consejos, aquel deseo carnal. Ahí es donde entra el discernimiento. Ahí es donde entra el gobierno propio. Ya cuando uno tiene el conocimiento que aquello no es de Dios, uno le dice que el Señor te reprenda y tenemos que mantenernos firmes con gobierno propio. ¿Estamos entendiendo? Gloria a Dios. Así es que en esta hermosa tarde les invito y les animo a que juntos, unánimes, comencemos hoy a añadir a nuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento gobierno propio, porque si tenemos gobierno propio, vamos a tener victoria. ¿Sí? Aunque nos ofrezcan las cosas más bonitas de este mundo, pero vamos a tener fortaleza física, fortaleza espiritual, para reprender todo aquello que no es de Dios y mantenernos firmes en la doctrina de Cristo. Gloria a Dios. El Señor nos habla en esta hermosa tarde para bien de nuestras almas. Les invito y les animo, queridos amigos, a que busquemos todo esto, porque la palabra de Dios es bien clara y nos dice que separados de mí, nada podéis hacer. ¿Qué más nos dice la palabra, queridos amigos, queridos hermanos? Nos sigue diciendo, al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia. También tenemos que llenarnos de paciencia, queridos hermanos, queridos amigos, porque si no tenemos paciencia, luego tropezamos. ¿Sí? Así es que les invito a buscar todo lo que el Señor nos indica, porque si estas cosas están en nosotros, vamos a tener victoria en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia, y a la paciencia, piedad. Oiga qué glorioso. Nos habla el Señor para bien de nuestras almas. Tenemos que tener ese conocimiento. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Eso nos lo dice Hebreos 12:2. Puesto los ojos en Jesús, porque solamente en Cristo. ¿Ha escuchado? ¿Ha escudriñado que el Señor dice? Y todo lo que pidan al Padre, hágalo en mi nombre. En el Padre nuestro que estás en los cielos, en el nombre de Cristo Jesús. Ahí estamos obrando con conocimiento, conforme a ciencia de Dios. Así es que agreguemos conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad. Otra cita donde nos enseña el Señor que tenemos que tener ese conocimiento
de tener ese gobierno propio, y no solamente gobierno propio, todo lo que el Señor nos ordena por medio de su palabra, que tenemos que aprender a obrar con gobierno propio, conforme a ciencia de Dios. Nos dice segunda de Pedro 1:2, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Alguien puede decir amén, amén. En el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que obtener ese conocimiento para que tengamos el gobierno propio. Si ya tenemos el conocimiento, tenemos que añadir gobierno propio. Nos sigue diciendo, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Mediante Jesucristo tenemos que obtener ese conocimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando usted y este servidor nos dispongamos a escudriñar la palabra, tenemos que clamar sabiduría. Les voy a poner un ejemplo. Padre nuestro que estás en los cielos, en el nombre de Cristo Jesús, mi Señor, mi Salvador, te ruego, mi Señor, que me des sabiduría de lo alto, que me des revelación de tu palabra para que la pueda oír y entender. Ya va a ver que el Señor nos va a dar ese conocimiento, nos va a dar el gobierno propio, porque el que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Así que les invito y les animo para que comencemos desde hoy en adelante a pedir conforme a ciencia de nuestro Señor Jesucristo, porque vosotros pedís, pero pedís mal, dice el Señor, para gastar en vuestros deleites, oh almas adúlteras. Pero si nosotros le pedimos conforme a ciencia de Dios, Señor, dame revelación de tu palabra, hoy que me dispongo a escudriñar, el Señor no lo va a dar. Si yo le pido, Señor, dame conocimiento para entender, para comprender, para saber, no lo va a dar. Si yo le digo, Señor, dame gobierno propio para poder guardarme íntegro, para poder soportar la tentación, para poder vencer todas aquellas ofertas del maligno, el Señor no lo va a dar. ¿Estamos entendiendo? Gloria a Dios. Queridos amigos, oiga este otro pasaje bíblico, segunda de Pedro 3:18, nos dice: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tenemos que crecer. Por eso le decía que el tema es dominio propio. ¿Cómo obtener el dominio propio? Les explicaba, sin dominio propio, sin gobierno propio, no podemos retenernos, guardarnos de todas aquellas ofertas que nos hace el maligno. Pero si tenemos el dominio propio, el conocimiento, el discernimiento del bien y del mal, vamos a poder vencer. Si te ofrece mujeres para fornicación, para adulterio, vas a tener gobierno propio. Aunque te llegue el encantamiento, el deseo carnal, vamos a tener esa capacidad para mantenernos firmes. ¿Estamos entendiendo? Gloria a Dios. Queridos amigos, así es que tenemos que
añadir al gobierno propio al dominio propio, paciencia. Tenemos que llenarnos de paciencia, esa capacidad para resistir al diablo, esa capacidad para soportar, porque se nos viene la prueba encima. Dice la palabra, y está en el pasaje del sembrador, que una parte cayó junto al camino. Estos son aquellos que oyen la palabra, pero viene Satanás y luego les quita la palabra del corazón. Otros que cayeron junto a la piedra, no tuvieron raíces para que profundizara aquella plantita, se secó. Estos son aquellos, dice la palabra, que cuando viene la tentación, luego abandonan, tira la toalla. Pero tenemos que llenarnos de paciencia, esa capacidad para soportar todo aquello que nos viene, queridos amigos, porque luego, cuando uno entra por la puerta que es Cristo, a mí me pasó. Yo pensé que todos aquellos que me vieron que era un borracho empedernido, que cuando Cristo me hizo libre, me quitó ese encantamiento, y se dieron cuenta que este servidor ya no bebía, pensé que me iban a felicitar, pero no, al contrario, de enemigos se volvieron conmigo. Máxime cuando me vieron exponiendo, predicando la palabra en los medios de transporte, se convirtieron en mis enemigos, me comenzaron a aborrecer. Ahí es donde entra la paciencia, porque el enemigo nos va a tentar. Pero después de que tengamos el conocimiento, dominio propio, tenemos que llenarnos de paciencia, soportar, porque viene el enemigo y nos va a incitar a la maldad, y de una y de otra manera, pero nosotros tenemos que soportar con paciencia. Posiblemente uno mira prosperando a otros y uno ahí pasando tribulación. Paciencia. Porque también es astuto el enemigo. A mí ya me ofreció una empresita. ¿Y qué es lo que quiere ahí? Que yo me ocupe en las cosas de este mundo y que ya no tenga ni el cuidado de escudriñar, mucho menos de apercibir al pueblo de Dios. ¿Estamos entendiendo? Mucho cuidado. No es malo trabajar. No me vaya a malinterpretar. Porque hay que trabajar, dice el Señor. El que no trabaja, bueno es que no coma. Con el sudor de tu frente te ganarás el pan de cada día. ¿Estamos entendiendo? Pero trabajemos de tal manera, como dice la palabra, buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Porque también le va a llegar tentación al todo creyente fiel y verdadero, le va a llegar tentación, le va a llegar espíritu de avaricia, de codicia. Mucho cuidado, porque va a llegar. A muchos ha engañado Satanás. Muchos tiran la toalla donde están pasando tribulación. Tira la toalla, viene Satanás y les ofrece un poquito de riquezas y allá van. Y cuando menos se acordó, abajo. Pero oiga esto, dice la palabra, dice el salmista: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Oiga, qué glorioso. Joven fui y he envejecido. Así dice el salmista. Fui joven, envejecí y no he visto, dice, justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Así es que procuremos con diligencia ser justos, caminar conforme a ciencia de Dios, y tú no vas a mendigar un pan, ni tu simiente. Palabra de Dios. No hace falta que te predique y el Señor va a abrir la ventana de los cielos y que te meta espíritu de avaricia, como se ve en muchos
En muchas ocasiones, muchos líderes por la televisión, por la radio, se está predicando esto. Que tienes que ser millonario. Mucho cuidado con el espíritu de avaricia. Eso también va incluido en el gobierno propio, dominio propio. Ahí es donde entra la paciencia. Y a la paciencia, ¿qué le tenemos que agregar? Y a la paciencia, piedad. ¿Qué dice la palabra de Dios? Tenemos que ser bondadosos, compasivos, misericordiosos, con mucha benevolencia, benignos. Porque la doctrina de Cristo es conforme a la piedad. Oiga esto. Conforme a la piedad es la doctrina de Cristo. ¿Sí? Y a la piedad, ¿qué dice la palabra? A la piedad, afecto fraternal. Tenemos que tener ese afecto fraternal también, queridos hermanos, aunque ahora hay que tener cuidado porque hoy dice la palabra que hasta los pecadores, hasta los impíos se llaman hermanos. Yo ya me he percibido de esto. Hasta las idólatras se dicen hermano, hermana. ¿O no se ha percibido usted que en la calle también le dicen a uno, Dios le bendiga, hermano? Posiblemente es hasta un fornicario, un hechicero, pero te está diciendo hermano. Aquí es donde entra la palabra que el Señor nos dejó enseñada. Mi madre y mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre Celestial. Mi madre y mis hermanos son aquellos que hacen, que obran los mandamientos, la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Esos son mi madre y mis hermanos. Sale esto porque dice el Señor que tenemos que tener afecto fraternal. Tenemos que tener esa fraternidad, esa inclinación, ese amor hacia nuestros hermanos, aquellos que están obrando bien. En otra porción bíblica dice que tenemos que buscar a los humildes, asociándonos con los humildes, no con los altivos, con aquellos que están obrando bien. Porque yo he visto, queridos amigos, hasta los más pecadores, hermano, hermana se llaman. Mucho cuidado. La Escritura nos dice que tenemos que tener afecto fraternal, esa inclinación de amarnos como hermanos, propio de hermanos. Un afecto, un cariño fraternal, porque somos hermanos y unos a otros nos tenemos que apoyar, animar en todas las cosas. Y al afecto fraternal, ¿qué dice la palabra? Amor. Gloria a Dios. Queridos amigos, quiero darle otras citas bíblicas para que tengamos esa fortaleza del dominio propio, del gobierno propio. Le voy a percibir de esto. Oiga lo que nos dice Romanos capítulo 12 y verso 13. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Oiga qué glorioso. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Cuando uno comienza a obrar conforme a ciencia de Dios, nos van a salir muchos enemigos, nuestros vecinos, aún en nuestras propias casas. Porque dice la palabra de Dios, 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Padre contra hijo, hijo contra padre, nuera contra suegra y suegra contra nuera. Como se da en algunos casos. Este servidor pudo experimentar esto. Hijo con padre contra hijo.
porque nos aborreció de una manera tremenda mi suegra. Aborreció a su hija. Y nosotros como creyentes en Cristo, como siervos de Cristo, no podemos devolver maldición por maldición. Por eso dice esta bendita palabra: bendecid a los que os persiguen. Si alguien te calumnia, si alguien te está hechizando, te está poniendo en mal, te está haciendo daño de una o de otra manera, no lo maldigas. Dice la Escritura: bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Aquí entra el dominio propio, el gobierno propio. Cuando uno tiene gobierno propio, le llega aquel coraje, aquella ira, dice: yo se la devuelvo. Tenga cuidado, que no te gane Satanás, te va a poner esa ira, ese enojo. Pero no maldigáis, bendecid a los que os maldicen. Bendecid y no maldigáis. Bendecid a los que os persiguen. Hay gente que nos maldice, que nos maltrata, que nos juzga de locos, que nos dice hasta falso profeta y un montón de cosas que nos van a decir en la calle. Ese se cree, ese se siente, pero son aquí y allá y nos están maldiciendo. Bendecid y no maldigáis. Dígale usted: Dios les bendiga, de corazón sincero. No le desee el mal, porque es Satanás el que está trabajando en aquella persona y está poniéndola en contra. Y el Señor vino a rescatar a aquellas almas que estaban perdidas, aquellos que están cautivos por el diablo. Pero tenemos que dar fruto nosotros para que miren que ya no somos los mismos que éramos antes, que cuando nos maldecían o nos daban una bofetada devolvíamos 2, 3. Ahora ya no, porque tenemos ¿qué? Dominio propio, gobierno propio. ¿Y quién nos ha dado ese poder? Y cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros, recibiréis ¿qué? Poder. Gloria a Dios. Aleluya. Gócese, querido amigo, porque hay poder en la sangre de Cristo. El Señor nos habla para bien de nuestras almas. Gracias, Padre bendito, por tu amor y por tu grande misericordia que has tenido en esta hermosa tarde para con nosotros. Danos esa sabiduría, mi Señor, ese conocimiento, ese gobierno propio, ese poder para permanecer conforme a ciencia de Dios, conforme a tu doctrina, mi Señor. ¿Estamos entendiendo? Gloria a Dios. Estas son las fortalezas que el Señor nos da cuando tenemos gobierno propio. Otra cita bíblica en el mismo libro de Romanos, capítulo 12, verso 17, nos dice: no paguéis a nadie mal por mal. Oiga esto: no paguéis a nadie mal por mal. Me hizo un mal, se la voy a devolver. No, dice el Señor, no paguéis a nadie mal por mal. ¿Estamos entendiendo? Cuando nosotros podamos resistir esto, tener esta capacidad, es porque ya el Señor nos está dando ese gobierno propio, ¿sí? Porque estamos resistiendo. Ya no estamos devolviendo mal por mal. Sigue diciendo: procurad lo bueno delante de todos los hombres. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Aún aquellos perversos que no quieren oír la palabra, que están en fornicación, en adulterio, que hasta son brujos o practican ocultismo, que son idólatras, tenemos que tener paciencia y tenemos que procurar lo bueno delante de todos los hombres. ¿Estamos entendiendo? Gloria a Dios. Verso 18 del mismo libro de Romanos, capítulo 12, verso 18 dice: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Oiga esto: si es posible, si es posible. Por ejemplo, yo salgo a la calle, yo saludo a todo mundo, Dios les bendiga, y por ahí me maltrata a alguien y me lleva mal y me maldice o me contraviene ahí, me critica. ¿Qué dice la palabra? Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Porque algunos dicen, se enfadan, se enojan, ya ni les hablan, y ya procuran la manera de estar enojado. No, si es posible, en cuanto dependa de vosotros.
¿Sabe por qué le digo esto? Porque hay personas que conmigo están enojadísimos, sin causa alguna, solo porque me han oído pregonando la palabra de Dios, exponiendo la palabra de Dios en los medios de transporte. Se han vuelto mis enemigos, ya no me hablan, me odian. Y yo les digo, Dios les bendiga. Por la gracia de Dios, no porque yo sea tan bueno, tan entendido, es porque hemos recibido poder. Porque dice la palabra que recibiréis poder. ¿Qué más dice? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, en Cristo. Y cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo, es Cristo en nosotros. Es Cristo el que está haciendo morada en este templo, en este cuerpo. Porque dice su palabra, vosotros sois el templo del Espíritu Santo. Vuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. ¿Estamos entendiendo? Así es que, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Porque hay hombres que no nos quieren ni hablar. Pero ustedes no le pongan cuidado. Si ustedes pueden, háblenle. Si les contestó, bueno. Si no, bueno. Dios le bendiga. Pero esté en paz. Ahora, si no quieren que ni se les hable, pues no les hable, pero tampoco los odie. ¿Me está entendiendo? Gloria a Dios. Queridos amigos, nos sigue diciendo la palabra Romanos 12:19. No os venguéis vosotros mismos. No te vengues tú mismo. Así dice el Señor. No. Aunque te llegue el deseo, la ira, el enojo al punto, detente. No os venguéis vosotros mismos. Amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Queridos amigos, hay momentos, a mí me ha pasado, que digo queriendo orar, pidiendo mal para mis enemigos. Pero el Señor dice, orad por aquellos que os persiguen. Orad, bendecid y no maldigáis. No nos vengamos nosotros mismos. Si te dan la oportunidad de vengarte y hacerle mal, no lo vayas a hacer. Porque vas a tener ese gobierno propio para obrar conforme a ciencia de Dios. Por sí mismo el hombre no puede. Una vez más se lo digo. Sin Cristo y sin esperanza el hombre devuelve el doble. Por eso es que hay tantos muertos por doquier. Por eso está tanta maldad. Por eso es que hay tanta ira. Que la gente pelea con espada, con armas. Espiritualmente pelea también. Puro ocultismo pelea la gente también. Pero en Cristo Jesús no es así. Con el bien se vence el mal, dice el Señor. Ya lo vamos a ver. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Algunos dicen se pondrá rojo, o sea, se va a sarear. No, no es eso. Cuando usted tenga un enemigo que te haya hecho tanto daño, pero un día ese tu enemigo necesita alimento, necesita beber, y tú le das de corazón sincero, tome, porque da lástima ver cómo un hombre, después de que ha hecho tanto mal, le ha llegado la paga, y yo los he visto. Y no me gozo, porque cualquiera que no está en Cristo Jesús, que no tiene gobierno propio, se goza y dice, todo lo que sembró se le devolvió y aún más, y te lo termina uno de maldecir ahí. Pero no, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien al mal. Cuando tú comiences a tener ese gobierno propio y a orar conforme a ciencia de Dios, ese tu enemigo que tú le das de comer
se le va a redarguir ahí adentro, se va a quemar, dice el Señor. Fuego amontonarás, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza, bendiciéndolo, porque Él se va a acordar todo lo malo que te ha hecho y que tú le estás bendiciendo. Ahí puede entrar también aún el arrepentimiento, queridos amigos. Por eso dice la palabra, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Tengamos paciencia, tengamos gobierno propio. Si no lo tenemos, ya sabe de dónde viene todo lo bueno, ¿verdad? Pedid y se os dará. Porque si le pido un carro al Señor último modelo, no me lo va a dar. Porque ya en mi carrito ando para arriba y para abajo, ya no me acuerdo. Pero si le pido, Señor, dame gobierno propio para obrar conforme a tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Estoy pidiendo conforme a ciencia de Dios, conforme a ciencia de Dios, conforme a la voluntad de Dios. Y entonces me lo va a proveer para que comencemos a caminar en toda buena palabra y obra. ¿Estamos entendiendo? Gloria a Dios. Queridos amigos, queridos hermanos, oiga lo que nos sigue diciendo la palabra. Segunda de Pedro, capítulo 1 y verso 8 dice, pero si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto, en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Gloria a Dios. Queridos amigos, si no tenemos estas cosas, dice el Señor, somos ciegos. ¿Qué más? Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. En otras palabras, miopes, ciegos, que no mira. Así que nos habla el Señor en esta hermosa tarde para que juntos unánimes desde hoy comencemos, queridos amigos, a pedirle al Señor conforme a ciencia de Dios. Pero sobre todo, lo que el Señor nos habla hoy, añade a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento ¿qué? Gobierno propio. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto. Oiga esto, no os dejarán estar perezosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, dice el Señor. Gloria a Dios. Oiga esto, querido amigo. Si tenemos todas estas cosas que vengo hablando, no caeremos jamás. Porque de cierto le digo, ya el enemigo me hizo ver a un hombre que perseveró como hasta los 35 años predicando unos mensajones muy hermosos y ahora sigue predicando, pero ahora ya entró en adulterio porque con la mujer que vivía, con la que tuvo sus hijos, se divorció. Luego él mismo dice que el Señor le dio la oportunidad de tomar a otra hermanita, pero dice la palabra de Dios, mucho cuidado, el que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio, y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. ¿Qué quiere decir esto? Que en Cristo Jesús no existe el divorcio. Mucho cuidado. Pero si nosotros estamos llenos de todas estas cosas, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal, no, amor, ya vamos a hablar del amor, no caeréis jamás. Oiga, qué glorioso. Con esto quiero finalizar. Al afecto fraternal tenemos que añadirle
amor. ¿Sí? ¿Qué dice la palabra? Que si puedo hablar en lenguas angélicas y tuviese toda profecía y toda la fe que trasladase los montes de un lado para otro, pero si no tengo amor, nada soy. Si no tengo compasión, si no tengo afecto, de nada me sirve. Y una de las manifestaciones del amor, oiga esto, Proverbios 10:12 dice, el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Si tenemos amor. Ya vamos a ver más adelantito qué es el concepto del amor según la palabra de Dios, no conforme el mundo. Dice la palabra en Proverbios 27:5. Esta es una de las manifestaciones del amor. Una de las manifestaciones. Proverbios 27:5 dice, mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Más vale que se nos reprenda, que se nos exhorte, que se nos aperciba, aunque nos duela, pero más vale. Y no que alguien me diga, te amo, pero nunca me apercibe. Ese es amor oculto. ¿Se da cuenta cuál es una de las manifestaciones del amor? Mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Así que no se me remueva incómodo, sino que digámosle, Señor, gracias, porque tu palabra me alumbra y hoy tengo tiempo para ponerme a cuentas, para obedecerte y servirte de hoy en adelante conforme a tu voluntad. Gloria a Dios. Proverbios 27:6 dice, fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Fieles son las heridas del que ama, e importunos los besos del que aborrece. ¿Qué quiere decir esto? Fieles son las heridas del que ama. Si se le exhorta, si se nos reprende y nos duele y nos hiere. Fieles son las heridas del que ama. Si se nos dice en esta tarde, ataviémonos decentemente desde hoy en adelante. Tu carne no quiere, tu cuerpo no quiere, pero si invocas el nombre de Cristo Jesús, te vas a dar cuenta que todo lo puedo. Vas a comenzar hasta mandar a hacer tu ropa bien elegante, bien formal. ¿Me está entendiendo? Pongo ese ejemplo. Porque en la mayoría de congregaciones no les gusta que se les pregone esto del atavío decente. No, dice, nosotros lo que el Señor mira es el corazón, dice. Lo exterior no lo ve el Señor, dice. ¿Pero qué dijo el Señor? Escribas y fariseos hipócritas, limpiad primeramente lo de dentro, para que lo de fuera también esté limpio. Gloria a Dios, aleluya. Una vez más le digo, no se me remueva incómodo. Dice el Señor, fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Gloria a Dios. Concepto del amor. Oiga esto. Juan 14:15. Libro de Juan, capítulo 14, y en el verso 15 nos dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Cuántos aman a Cristo? Gloria a Dios. Pero si me amáis, dice el Señor, guardad mis mandamientos. Porque de nada sirve que yo de labios diga, Señor, yo te amo, Señor, yo te amo. Y por allá ignoro los mandamientos de Cristo. Ignoro su palabra, no la pongo en práctica. Solo le digo con mis labios, Señor, yo te amo. Y dice el Señor, si me amáis,
guardad mis mandamientos, poned en práctica mis mandamientos, que se manifieste que ya no somos los mismos mentirosos que éramos antes. ¿Me está entendiendo? Ese es el concepto del amor. ¿Sí? Cuando usted comience a obrar los mandamientos de Cristo, usted está amando a Dios y está amando al prójimo. Porque ya el prójimo se va a dar cuenta cómo debe de ataviarse un verdadero cristiano. Ya no le estás engañando. Pero hoy mire cuánto mentiroso ahí. Atavíese como usted quiera, hermano o hermana. Y al fin y al cabo lo que Dios quiere es el corazón. Esos mentirosos le dan crédito a que se atavíe como usted quiera. Pero el Señor dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y uno de sus mandamientos, dice el Señor, lo dice Timoteo 2:9. Pablo hablando a Timoteo, como dice Pablo, y maestro de los gentiles. El Señor lo puso para enseñarnos y dice, y maestro de todos aquellos que no éramos judíos, pero que ahora ya lo somos, porque es judío aquel que es renacido de nuevo, que por medio de la fe está en Cristo. ¿Me está entendiendo? Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa. Eso es gobierno propio cuando uno comienza a obedecer. Está dominando, el diablo te dice, no, te vas a ver mal. Pero el Señor te dice, te habla, Él, si me amáis, guardad mis mandamientos. Ese es el concepto del amor. Con esta cita quiero concluir. Segunda de Juan, verso 6. Segunda de Juan, verso 6. Le digo verso 6 porque segunda de Juan solamente se compone de 13 versos. Y en el verso 6 nos dice, y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Y este es el amor. Si alguien dice, ¿cuál es el concepto del amor? Que andemos según sus mandamientos. Ahí vas a amar a Dios y a tu prójimo, cuando andemos según sus mandamientos. ¿Y cuál es el mandamiento? Que andéis en amor, obedeciendo a los mandamientos de Cristo. Por eso, con diligencia, procuremos añadir a nuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio piedad, a la piedad, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. ¿Estamos entendiendo? Gloria a Dios. Queridos amigos, así es como estamos concluyendo en esta hermosa tarde este mensaje de salvación. No es para condenar ni criticar a nadie. La palabra de Dios alumbra y da sagacidad a los simples. Es para que entendamos, comprendamos. Yo sé que si la hablo de mi propia concupiscencia, no va a redarguir, no va a taladrar. Pero ustedes fueron testigos que hemos clamado, hemos invocado el nombre del Dios Altísimo para que Él sea el que ponga esas palabras en mis labios y que Él sea el que abra el entendimiento de todo aquel que escuche este mensaje por medio de estas redes sociales. Por este medio, queridos amigos, todo aquel que tenga la oportunidad de oír, yo sé que esta palabra va a redarguir, va a taladrar, va a convencer, y juntos unánimes vamos a comenzar a caminar conforme a ciencia de Dios. Esforcémonos, seamos valientes, porque el Señor no nos ha dado, dice, espíritu de cobardía, sino de poder
¿Y de qué? Dominio propio. Gloria a Dios. Quiero concluir con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos las gracias, Señor, por ese privilegio que me has concedido de llevar el mensaje de salvación por estos medios. Te ruego, mi Señor, que todo varón, toda mujer, todo niño que tenga la oportunidad de oír este mensaje, tu palabra redarguya, taladre, convenza, lo limpie, lo sane, lo libertes y abra su entendimiento para comprender las Escrituras y que juntos, unánimes, comencemos a dar frutos dignos de arrepentimiento en cualquier rincón, tribu, lengua, nación. Te ruego misericordia. Envía obreros a tu mies, porque tu mies es mucha y los obreros pocos. Porque dice el Señor, mirad, los campos están blancos ya, listos para la siega. Queridos amigos, en el nombre de Cristo Jesús, invoca el nombre de Cristo. Pide, busca, porque el que pide recibe, el que busca halla y el que llama se le abrirá. Clamemos, orando en todo momento y en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. Orad sin cesar, nos dice el Señor. Pongámoslo en práctica. Que ese espíritu de pereza, de turbación, lo reprendemos en el nombre de Cristo Jesús en esta tarde. Todo encantamiento de drogas, de licor, de cigarrillos, lazos del adulterio, en el nombre de Cristo Jesús se destruyen en esta hermosa tarde. Solamente di amén. Porque amén quiere decir sí. Y tú estás diciendo, sí, Señor, yo necesito ser libre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, todo encantamiento, todo espíritu diabólico, toda potestad satánica, todo espíritu de enfermedad, espíritu de idolatría, espíritu de homosexual, de lesbiana, toda obra del diablo sea frustrado, reprendido y sujetado en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Como le digo una vez más, diga amén, amén. Gloria a Dios. Queridos amigos, como punto final, paz sea con todos vosotros, los que estáis en Jesucristo, y el pueblo de Cristo Jesús dice, amén.